Buenos días, tardes, noches. Bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver la política de protección de datos, ¿vale? En correos, un poquito más corto del vídeo anterior, ¿vale? Para terminar con el tema de protección de datos, ¿vale? Bien, todo esto lo podemos ver en el documento de referencia, ¿vale? En el tema 12. Y antes de seguir, quiero saludar a Ana, ¿vale? Ana es una ATC, ¿vale? La cual me han escrito para que le diga que se ponga las pilas y que no se deje venir. ¿De acuerdo? Que es muy buena, pero que tiene que apretar. Y esto también se lo digo a todos los ATC y a todos los futuros repartidores que vamos a ser dentro de Correos 2023, ¿verdad? Bien. Poneros las pilas, es el último achuchón, nos queda poquito, sé que son temas muy aburridos, pero tenemos que darle un poquito de caña, por lo menos no escucharlo una vez hasta el final, no seáis perrillos o perrillas, no quedarme solo, ¿vale? Que sé que algunos empezáis los vídeos, quedáis dormidos y al final acabo yo solo diciendo hasta luego Lucas. Venga, mucho ánimo. Bien, pues esto lo vamos a encontrar. Y saludo también a Luis, ¿de acuerdo? Los dos de Valencia. Ánimo, que queda poquito. Esto lo encontramos todo en el documento de referencia en el tema 12, ¿de acuerdo? A partir de la página 1197. ¿De acuerdo? Bien. La política de protección de datos en correo. Se expone en este vídeo la política de protección de datos aplicada, ¿vale?, al envío de paquete y correspondencia. Responsable del tratamiento de los datos del remitente es la Sociedad Estatal de Correo y Telégrafo S.A.S.M.E. en adelante Correos. ¿Os suena, verdad? El CIF es A8305-2407 y el dominio social en la calle Conde de Peñalver 19, 28006, Madrid, España. Con respecto a los datos del destinatario, Correo actuará como encargado de tratamiento cuando los datos hayan sido facilitados por el remitente, persona jurídica o física sujeta a la normativa de protección de datos, y como responsable del tratamiento cuando los datos hayan sido facilitados por una persona no sujeta a la normativa de la protección de datos. Para garantizar la adecuación, gestión de dicho tratamiento, Correo tiene designado un delegado de protección de datos, DPD o DPO, a quien puede dirigirse para cualquier cuestión que se precise con relación a los mismos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: adpgrupocorreos@correos.com. Finalidad del tratamiento y legitimación. El tratamiento de los datos del remitente y el destinatario persigue las siguientes finalidades: prestación del servicio solicitado. Los datos del remitente serán tratados para prestar el servicio de paquetería, envío postal y servicio de comunicación electrónica solicitado, lo que entre otras actividades implica su registro como cliente, el envío de la comunicación a la dirección indicada y, en su caso, la certificación de contenido y del estado de su entrega, tramitar y dar respuesta a sus dudas, consultas o reclamaciones. Por su parte, los datos del destinatario serán tratados para proceder a la entrega y, en aquellos supuestos en los que así lo exija el remitente, acreditar su recepción mediante el registro del nombre y apellido del receptor de la entrega y su DNI junto a la captura de su firma, ya sea un soporte papel o mediante PDA. En cualquier caso, el receptor puede solicitar firma en soporte papel. Adicionalmente, ciertos remitentes solicitan a Correo que, aparte de los tratamientos anteriores, verifiquen la autenticidad del documento fehaciente de la identificación del receptor, ya sea para dar cumplimiento a una normativa por prevención de fraude o porque, debido a la valoración realizada única y exclusivamente por el remitente, tal validación resulta proporcional y necesaria. En la prestación de este servicio, Correo se limitará a cumplir con las instrucciones del remitente y, por tanto, obtendrá una copia de su documento fehaciente de identificación y comprobará la existencia de indicios de falsificación a través de medios de lectura mecánica u otras técnicas de verificación.
Correos no será responsable de la falta de acreditación de la identidad del receptor si éste se niega a facilitar la comprobación de sus datos de identidad. Y en su caso, aquellos que acrediten su capacidad de representación del destinatario, si el receptor y o destinatario tiene alguna queja o reclamación por esta circunstancia, deberá dirigirse directamente al destinatario. Para la gestión del proceso de entrega, siempre que el remitente hubiese facilitado el número de teléfono y o la dirección de correo electrónico del destinatario, Correo hará uso de estos para ponerse en contacto con el destinatario y gestionar la entrega, como por ejemplo informarle sobre el día y hora de entrega aproximado a través de incidencias relativas a la misma, retrasos, ausencias de reparto, etc. El remitente manifiesta expresamente y garantiza a Correo que estos datos le han sido facilitados por el destinatario y que cuenta con su consentimiento unívoco para utilizarlo con la finalidad antes mencionadas. En aquellos casos en los que la entrega se realice en una oficina de correo y no coincida la identidad del destinatario con la persona que quiere recepcionar el envío, Correo solicita al receptor la acreditación de la representación que del destinatario ostenta, y podrá conservar copia del documento. Cumplir con las obligaciones legales. Dentro de las distintas obligaciones legales que asume Correo se encuentran las derivadas de la aplicación de la normativa postal Ley 43/2010 del 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y el mercado postal, y deber del secreto de las comunidades, el artículo 18 de la Constitución, así como la normativa tributaria. Daros cuenta que el único artículo que se ha nombrado de la Constitución es el 18. Por favor, ¿vale? Que hay oposiciones que se tienen que estudiar toda la Constitución. En nuestro caso, solo saber el artículo 18, que recordad que lo que habla es de la protección de datos. En el cumplimiento de estas obligaciones, Correo podrá comunicar sus datos a la Administración Pública y tribunales, siempre que tal información sea requerida conforme a los procesos legales establecidos. Información estadística y encuestas de satisfacción. Correo tiene un interés legítimo en conocer tanto la opinión de sus clientes con respecto a sus productos y servicios como sus hábitos de consumo. Por ejemplo, la frecuencia y recurrencia en la contratación de los distintos servicios, con el objetivo de poder ofrecer productos y servicios más ajustados a sus necesidades y mejorar tanto los productos y servicios actuales como su proceso de contratación. Para lograr el objetivo expuesto, Correos podrá tratar sus datos y realizar encuestas de satisfacción tanto telefónica como por medio electrónico, incluso una vez deje de ser cliente. En este último caso, para conocer los motivos de su marcha. En el caso de que durante la encuesta de satisfacción el cliente manifieste su opinión sobre los productos y servicios de alguna de las empresas del Grupo Correo, el resultado de la encuesta y los datos identificativos del participante podrán ser comunicados a la empresa del Grupo Correo cuyos servicios se valoran. Proceder a su anonimización, de forma que no pueda volver a vincularse la información de sus hábitos de consumo con su persona y tras ello realizar estudios estadísticos y econométricos. Por ejemplo, conocer el ciclo de vida del cliente y o identificar modelos de propensión al abandono. El remitente consiente expresamente que Correo realice encuestas a su destinatario para verificar la calidad en la entrega o de la entrega. Tipos de datos de tratados. Para las finalidades expuestas en el apartado anterior, se trata de un conjunto de datos de carácter personal que podemos dividir en las siguientes fuentes y categorías. Datos proporcionados de forma directa en el momento del registro y o en la propia solicitud de servicio a través de la cumplimentación de los formularios a tal efecto habilitado. El remitente garantiza que los datos facilitados a Correo para la prestación de los servicios solicitados responde con veracidad a la situación real y que comunicará cualquier modificación que afecte a los mismos, así como disponer del consentimiento o cualquier otra base legitimadora
que permita el uso por correo de los datos del destinatario. En consecuencia, el remitente responderá frente a correos y terceros de cualquiera de los daños o perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas en esta cláusula. Datos derivados de la propia prestación del servicio, incluyendo la información como el histórico de productos y servicios contratados y sus características, reclamaciones o solicitudes de información. Comunicación de datos y transferencias internacionales de datos. Con carácter general, no se prevé que los datos sean comunicados a otras personas distintas de correo. No obstante, pueden darse las siguientes excepciones. Para cumplir con la ley, podemos vernos obligados a tener que comunicar los datos a otros terceros como administraciones públicas o tribunales, para poder presentarle el mejor servicio a la navegación a través de nuestra página web y tramitar su solicitud. Podemos tener que comunicar sus datos a otras empresas del grupo Correos dedicadas a los sectores de paquetería de valor añadido del servicio postal, logística, marketing y de telecomunicación. Así, por ejemplo, si solicita información sobre soluciones multicanal de marketing directo, sus datos serán comunicados a NESEA, Gestión Documental S.A., SME, para que tramite la respuesta. Asimismo, en caso de envíos internacionales y para dar cumplimiento a las solicitudes realizadas por el remitente, resulta imprescindible que Correo comunique los datos del remitente del destinatario y la descripción de la mercancía a las autoridades aduaneras y el operador postal del país de destino, quien se encargará de realizar la entrega. A este respecto, se informa al remitente que tanto las autoridades aduaneras como el operador postal del país de destino pueden encontrarse ubicados en un país cuya normativa de protección de datos no haya sido declarada adecuada por la Comisión Europea y o no aporta garantías adecuadas para tramitar los datos. Se puede consultar el listado de países cuya normativa de protección de datos presenta un nivel de seguridad adecuado en la página web de AEPD y de la Comisión Europea. Asimismo, dicha transferencia internacional de datos queda legitimada por ser necesaria para prestar el servicio por el remitente de acuerdo al artículo 49.1b del Reglamento de Protección de Datos. Por otro lado, en caso de que se contrate la prestación del servicio PAC Premium Internacional, resulta imprescindible que Correo comunique los datos personales del remitente, del destinatario y la descripción de la mercancía a la cooperativa EMS, con el fin de realizar informes estadísticos, mejorar la calidad de este servicio PAC Premium Internacional y de que sea auditada la prestación del mismo. Todo ello bajo el marco regulatorio de la Unión Postal Universal, la UPU, y del Reglamento Interno de Cooperativas EMS, del que Correo forma parte. Dicha transferencia internacional de datos queda legitimada por ser necesaria para prestar el servicio contratado de acuerdo con el artículo 49.1b del Reglamento Protección de Datos. Plazo de conservación de los datos. Los datos personales del remitente destinatario serán conservados mientras sean necesarios para el desarrollo de la relación contractual. Transcurrido este periodo, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto a la normativa de protección de datos, lo que implica su bloqueo, estando disponible tan solo a la solicitud de jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las administraciones públicas competentes durante el plazo de prescripción de la acción que pudieran derivar para ser posteriormente eliminados. Los plazos de prescripción varían dependiendo del tipo de servicio. A efectos ejemplificativos, con carácter general, el plazo de prescripción de la mayoría de las acciones civiles personales es de 5 años. Derechos de los interesados. Nuestra normativa de protección de datos confiere una serie de derechos en relación con el tratamiento de datos que implican nuestros servicios, que podemos resumir en los siguientes. Derecho de acceso. Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las características del tratamiento que estamos llevando a cabo. Derecho de rectificación. Poder solicitar la modificación de sus datos por ser estos inexactos o no veraces. Derecho de portabilidad. Poder obtener una copia en un formato inoperable de los datos que estén siendo tratados. Derecho a la limitación del tratamiento en casos recogidos en la ley. Derecho de supresión
solicitar la supresión de datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario. Derecho de oposición, solicitar el cese, el envío de comunicación comercial en los términos antes señalados. Derecho a revocar el consentimiento prestado. Los interesados pueden ejercitar los derechos a través de algunos de los siguientes canales, indicando el derecho a ejercitar y acompañando copia del documento nacional de identidad o documento equivalente, además de cualquier otra documentación que considere oportuna. Dirección postal, calle de Conde de Peñalver, número 19, 28006, Madrid, España. Correo electrónico derechos.protecciondatos.correos@correos.com. Perdón. En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, el interesado puede encontrar una serie de modelos que ayudarán en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, los interesados tienen derecho a interponer una reclamación ante la Autoridad de Control en España, la AEPD, en caso de que consideren infringidos sus derechos. Acceso de datos de terceros. En aquellos datos en los que Correo actúe como encargado del tratamiento exclusivamente, tratará los datos del destinatario para proceder a la entrega de la comunicación o del envío, o en su caso acreditar la entrega, ya sea mediante la consignación de los datos del receptor y la realización de acciones de verificación adicionales a solicitud del remitente. Adicionalmente, con el objetivo de la mejor prestación del servicio, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico podrán ser utilizados con el objetivo de informar al destinatario sobre la fecha estimada de entrega, tratar de cualquier incidencia que pudiera afectar a la misma y realizar encuestas de satisfacción. En este sentido, el cliente garantiza la veracidad y actualización de los datos del destinatario y, en su caso, asegura haber cumplido con todas aquellas obligaciones que en materia de protección de datos le resulte atribuible, habiendo obtenido el consentimiento del destinatario a que Correo lleve a cabo el tratamiento expuesto en los párrafos procedentes en caso de ser tal consentimiento necesario. Por su parte, en caso de que el usuario sea una empresa o profesional que permite a Correo el acceso a los datos de carácter personal bajo su responsabilidad para la prestación de alguno de nuestros servicios, Correo se compromete a cumplir todas las obligaciones inherentes a su posición como encargado del tratamiento. En este sentido, accederá y tratará los datos a los que tenga acceso sujeto a sus instrucciones, no utilizándolos para finalidades distintas a las prestaciones del servicio. Para ello, podrá contar con los servicios de otros terceros subencargados, si resulta necesario, para la prestación del servicio y operaciones del contrato o para su conservación, y siempre que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones, instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad y con los mismos requisitos formales que él en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. Correo, a solicitud de empresa, ponga a su disposición un listado en el que se identifiquen los envíos subencargados y la entidad de los subencargados. En caso de incumplimiento por parte de subencargado, Correo continúa siendo plenamente responsable. Continúa siendo plenamente responsable. Implementará las medidas de seguridad legales, técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo conforme a lo expuesto en el artículo 32 del Reglamento de Protección de Datos. A solicitud del interesado, informará de la metodología del análisis de riesgo utilizada. Cumplida la prestación contractual, destruirá o devolverá los datos tratados, así como también cualesquiera soporte o documento en el que consten datos objetos del tratamiento, sin perjuicio de la posibilidad de conservar estos datos debidamente bloqueados en los términos previstos por nuestra normativa de protección de datos. Asegurará el cumplimiento del resto de obligaciones recogidas en la normativa de protección de datos. Política de protección de datos del personal de Correo. Bien. Responsable del tratamiento.
como no, el responsable del tratamiento es la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SASM Correos, con el CIF A83052407 y domicilio social, calle Conde de Peñalver, número 19 28006, Madrid, España. Para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, Correos tiene designado un delegado de protección de datos, DPD-DPO, a quien puede dirigirse para cualquier cuestión que precise con relación a los mismos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@correos.com. Bueno, hasta aquí, pues la protección de datos del personal de correo es igual que la de un cliente, ¿de acuerdo? Finalidades del tratamiento de datos de carácter personal. Correo trata los datos con el objetivo de gestionar la forma adecuada la relación laboral y funcionarial mantenida a modo enunciativo y no limitativo. Dentro de esta finalidad se engloban las siguientes actividades: proceder a la gestión y abono de las nóminas y dar cumplimiento al conjunto de obligaciones legales y reglamentarias que derivan del desarrollo de la actividad laboral, como por ejemplo normativa administrativa, fiscal, laboral y de seguridad social. Gestionar licencias, permisos, traslado, excedencia, incapacidad temporal, etc. Aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales, que lo veremos en próximos temas, en breve. Gestionar el desarrollo profesional del trabajador dentro de correo, el proceso de desarrollo y o evolución interno. Planificar y ejecutar el plan de formación y otras acciones formativas e informativas no incumplidas en el plan de formación. Desarrollar las tareas propias de la función de dirección y control empresarial, lo que implica de forma genérica llevar a cabo toda la actividad tendente a verificar que el desempeño profesional se ajusta a la normativa laboral, las directrices emitidas por la empresa y las normas de la buena fe contractual imperantes. En este sentido, se informa al trabajador de que podrán ser instaladas y utilizadas cámaras de videovigilancia en los centros de trabajo para garantizar la seguridad de la información tratada por el correo, el conjunto de equipos informáticos que se facilitan al trabajador para el desarrollo de las funciones atribuidas, tales como ordenadores, teléfonos móviles, contarán con distintas soluciones tecnológicas para permitir el registro y control de la actividad o cifrado en remoto de la documentación si fuese necesario, salvo autorización expresa. En contrario, se encuentra prohibido todo uso de los dispositivos informáticos de correo que no se encuentren relacionados con el desarrollo de las funciones atribuidas al trabajador-trabajadora. Correo podrá utilizar tecnología para el correcto funcionamiento de los dispositivos móviles o vehículos corporativos utilizados por el trabajador-trabajadora para el desempeño de funciones tales como entrega, reparto de servicios postales, paquetería, etc., que cumplirá con los criterios de minimización de datos, privacidad desde el diseño y por defecto solo recibiendo la información necesaria para el ejercicio del necesario control empresarial y estando limitada su actividad a la jornada laboral del trabajador. Correo informará previamente a los trabajadoras afectados de la implantación de los motivos que lo justifican. Permitir la inclusión de la información profesional de los empleados o empleadas en propuestas de servicios, documentación exigida por licitaciones públicas y o privadas a los que pueda concurrir correo y contratos suscritos con terceros en los que correo sea parte, cuando esté prevista la participación directa del trabajador-trabajadora en el desarrollo de dicha relación profesional. Remitir comunicación informativa a través de diversos canales corporativos, incluyendo el correo electrónico, relativa a las iniciativas desarrolladas por correos relacionadas directamente con la relación laboral o funcionarial mantenida, por ejemplo, acciones de conciliación, encuestas de opinión a empleados, empleadas, etc., o con actividades desarrolladas en materia de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, eventos solidarios, acciones de sostenibilidad, etc. Tipo de datos tratados y fuentes. Los datos tratados para la adecuada gestión de la relación laboral proviene
de distintas fuentes, entre las que destacan las siguientes: el propio trabajador, trabajadora, como por ejemplo la información suministrada durante el proceso de selección, evaluación y la posterior formalización del contrato en caso de ser requerido para el puesto de cumplimentación de formulario de auditoría. El desarrollo y mantenimiento de la relación contractual o funcionarial empresas del grupo en caso de que el trabajador haya prestado servicios con anterioridad en estas. Otras fuentes externas, por ejemplo, empresas de selección y o evaluación del personal. Organismos de la administración pública, como por ejemplo Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc. Asimismo, el trabajador, trabajadora, facilitará los datos personales de sus familiares necesarios para cumplimentar de la normativa laboral administrativa de seguridad social y tributaria para los fines legales establecidos, y declara haber informado y obtenido el consentimiento de dichos familiares para la cesión de sus datos a correo con la finalidad anteriormente indicada, comprometiéndose a comunicar a la empresa cualquier modificación que se produzca en dichos datos con el fin de rectificarlos. Los datos tratados abarcan la siguiente tipología: datos identificativos, nombre, apellido, documento de identidad, etc., y datos de carácter personal: estado civil, edad, sexo, etc., datos de circunstancias sociales, aficiones, etc., datos económicos, financieros y de seguro, impuestos, etc., datos académicos y profesionales, formación, titulación, etc., datos de detalles de empleo, categoría, puesto de trabajo, etc. Datos sensibles dentro de esta categoría pueden tratarse datos de afiliación sindical o representación sindical, datos de salud, datos biométricos, datos de información comercial, actividades y negocios para gestión de conflictos de interés, datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas en aquellos supuestos en los que resulte preciso por las características del puesto de trabajo. Base legitimadora. El tratamiento de datos se realiza sobre las siguientes bases legitimadoras: el desarrollo y ejecución de la relación laboral o funcionarial formalizada con el trabajador-trabajadora, el cumplimiento de obligaciones legales y el ejercicio de los derechos inherentes a las condiciones de empresario, el interés legítimo de correo para el desarrollo de herramientas corporativas que permita el conocimiento y contacto entre empleados, empleadas de correo y del resto de empresas del grupo, así como la posibilidad de compartir conocimiento también para el envío de comunicaciones informativas directamente relacionadas con la relación laboral funcionarial a través de diversos canales corporativos, incluyendo el correo electrónico o con actividades de RSC. Cuando el tratamiento no pueda ampararse en las anteriores circunstancias, se solicitará el consentimiento libre, informado y específico del trabajador-trabajadora, por ejemplo, uso de la imagen del trabajador para promocionar correos o empresas del grupo. Comunicación de datos de carácter personal. Los datos serán cedidos a la Administración Pública en cumplimiento de la normativa laboral administrativa de la Seguridad Social y Tributaria para los fines legalmente establecidos. Asimismo, y por motivo del desempeño de las funciones profesionales, los datos serán cedidos a las siguientes sociedades: entidades de seguros, con la finalidad de gestionar los distintos seguros de los que pueda resultar beneficiario el trabajador-trabajadora; entidades financieras, con la finalidad de emitir tarjetas de crédito, pago y de conciliación, pagos con agencia de viaje cuando sea preciso por las características y responsabilidades del puesto de trabajo; imprentas, con la finalidad de emitir tarjetas de presentación en aquellos casos en los que la actividad del puesto lo requiera; mutuas de accidentes de trabajo, empresas colaboradoras de la gestión incapacidad temporal y empresas dedicadas a la prevención de riesgos laborales con la finalidad de prevención de riesgo; empresas de grupo para evaluar la evaluación del perfil a las vacantes existentes y valorar el desarrollo profesional dentro del grupo; fundación estatal para la formación del empleo, entidades análogas para obtener correspondientes bonificaciones; clientes o potenciales clientes del grupo en los que vaya a participar de forma directa el trabajador; proveedor del grupo cuando resulte preciso para garantizar la correcta formalización y firma de los contratos de prestación de servicios de dichos proveedores;
Plazos de conservación de datos de carácter personal. Los datos personales serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento. Cuando el tratamiento deje de ser necesario, se procederá a su bloqueo, de forma que solo estarán disponibles a requerimiento de administraciones públicas y tribunales. Una vez hayan prescrito todas las acciones que pudieran derivarse, se procederá a la eliminación completa de sus datos, siendo los mismos irrecuperables. A modo de ejemplo, las infracciones de la normativa de seguridad social tienen un plazo de prescripción de 4 años y el plazo de conservación por normativa de prevención de blanqueo de capitales es de 10 años. Derecho del empleado o empleada. En la medida en que estén reconocidos en la normativa de protección de datos aplicable en cada momento, el trabajador o trabajadora podrá ejercer los siguientes derechos en relación con el tratamiento de sus datos. Derecho de acceso. Si ejerce este derecho, podrá conocer el tipo de datos tratados y las características del tratamiento. Derecho de rectificación. Si ejerce este derecho, podrá solicitar la modificación de datos inexactos o no veraces. Derecho de portabilidad. Si ejerce este derecho, podrá obtener una copia en un formato interoperable de los datos que estén siendo tratados. Derecho a la eliminación en el tratamiento de datos, para eliminar el tratamiento de sus datos en el marco de la relación laboral en los casos recogidos en la ley y siempre que esa limitación no impida el cumplimiento adecuado de las mismas en los precitados términos. Derecho de oposición. Podrá oponerse al tratamiento de sus datos, ya la toma las decisiones automatizadas en los casos recogidos en la ley y siempre que esa oposición no impida el incumplimiento adecuado de la misma en los precintados términos. Derecho de supresión. Podrá solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario. Y ahora simplemente quiero deciros, si alguno ha llegado hasta aquí, que ponga en los comentarios: José, eres el mejor. Si no, es que no había llegado ni uno. Os habéis quedado todos dormidos. Adiós.